Gracias a Dios. Antes de decirles lo que va a pasar hoy, déjenme decirles lo que pasó esta semana. Amén. Estuvimos en ayuno y oración toda la semana, después de lunes a viernes. Gracias a Dios. Y ¿se acuerdan que el Señor venía profetizando que había un ataque espiritual que se había desatado en contra de este lugar? Bueno, eso ya es cosa del pasado. Ya quitamos ese estorbo del camino. En el nombre de Jesús. Por el poder de su nombre, de su amor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo que significa que rompimos cadenas. De hecho, ya empecé a recibir testimonio de gente que fue sanada físicamente. El viernes oramos por eso, entre otras cosas. Amén. Gracias a Dios. Oramos de manera individual, como congregación, como familia. Nuestra familia espiritual hoy por hoy es como lo que ven aquí, es algo así como el diezmo o el diezmo del diezmo de todo lo que Dios está haciendo alrededor de este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Gracias al Señor. Así es que peleamos nuestras batallas. El Señor nos ungió y nos enseñó y nos instruyó acerca de cómo. Ninguna batalla es igual que la anterior. A veces el enemigo es el mismo y eso le pasó a Israel. A veces se enfrentaban con el mismo enemigo y a veces era incluso en el mismo campo de batalla. Pero David, por ejemplo, tenía suficiente buen sentido para detenerse y preguntarle al Señor, ok, la batalla anterior, la estrategia fue esta, pero esta es una nueva batalla. Ahora dinos cómo entrarle a esta nueva batalla. Amén. Y el Señor es muy fiel y lo hace. Y miren, ¿cuántos creen que la venida de Jesucristo por su iglesia está próxima? Amén. Yo creo que sí. Ahora, calculen ustedes al apóstol Pablo que hace 2000 años dijo, la noche está avanzada. Si hace 2000 años la noche ya estaba avanzada, ¿qué de hoy? Amén. Está súper avanzada. Estamos llegando a la medianoche. Pero adivinen qué, a la medianoche se oyó un clamor. Allí viene el novio, salid a recibirle. Estamos llegando a la medianoche. Pero eso significa también que los poderes de las tinieblas están, yo no sé si lo saben, a lo mejor sí, que tienen poco tiempo, pero están alborotados. Amén. Y el hombre ha abierto puertas a causa de su iniquidad también, y eso ha contribuido a que la oscuridad sea tan densa en estos tiempos. Pero digo eso porque nos hemos dedicado mucho aquí a aprender a discernir nuestra propia naturaleza carnal, para no dejarnos dominar y esclavizar por los deseos de la carne, sino vencer ese nivel de batalla que libramos todos. Pero en estos tiempos vamos a tener que reforzar nuestro entendimiento y nuestra experiencia en contra de los poderes de las tinieblas. Amén. Así es que no les extrañe que estemos peleando más y más nuevamente, porque lo hacíamos en un tiempo con mucho énfasis, batallas espirituales, ¿verdad? Pero el Señor es fiel, el Señor nos va a anunciar cuando haya necesidad especial de hacerlo. Mientras tanto, hagamos nuestra parte. Aquí ayunamos todos los martes. Únase a nosotros, ayunemos el día martes. Y los martes de 1 a 2 de la tarde tenemos una reunión de oración acá. Si usted puede venir, venga y ore acá con nosotros. Y si no, la estamos transmitiendo. Así es que conéctese ahí en su oficina. Pida permiso para ir al baño. Y órele al Señor para que no le pidan una explicación de por qué se tardó 1 hora en el baño. Y métase en oración. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Pero ya solventamos eso. Quitamos ese obstáculo del camino. El Señor lo hizo. Amén. Y la puerta hoy está abierta. Así es que hoy nos va a dar el Señor la sustancia que necesitamos para la siguiente etapa del camino. Ahora, la siguiente etapa de algunos no es la siguiente etapa de otros. Cada quien en la
etapa en la que se encuentra en su jornada personal. Amén. Pero el Señor también, el Señor le dio palabra a mucha gente acá. Y el Señor también dijo que es tiempo para que la puerta está abierta, para que crucemos ese umbral y efectivamente salgamos a libertad y caminemos. Amén. El resto del camino que nos queda. Y eso confirma lo que el Señor quiere hacer el día de hoy. Ahora el Señor por su Espíritu enfatizó su sangre. Déjenme darles uno de esos cuadros grandes y vamos a orar. Pero lo que el Señor va a darnos hoy, no es cuestión de si lo va a dar o no lo va a dar. Lo que el Señor nos va a dar hoy es la sustancia que necesitamos de Él mismo para poder tener toda la fuerza interior y exterior necesaria para seguir adelante en nuestra jornada. Ahora, para recibir esta clase de experiencias, por supuesto necesitamos la fe. Estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Y allí es donde necesitamos recordar algo. La fe es algo que no mucho que entendemos porque todavía creemos que es algo que nosotros tenemos que producir. Y ahí es donde nos frustramos. Porque la primera pregunta es, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué si yo no tengo tanta fe? ¿Y qué si mi fe no funciona? No, pues si sí la tiene, sí funciona por pura definición. Pero déjeme contarle algo. La fe no es algo que producimos nosotros. Amén. Miren cómo empezó a operar la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe fue lo que nos salvó el día 1, ¿sí? Pero ¿qué sigue? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No solo la salvación es don de Dios, la fe que operó para que recibiéramos la salvación es don de Dios. Por eso fue el Padre el que empezó a involucrarse con nosotros y Él generó esa fe que nos ayudó a creer que necesitábamos a un Salvador y que Jesús estaba allí para salvarnos. Y adivinen qué, no tuvimos que hacer gran cosa. Le entregamos nuestra vida a Jesús y Él hizo lo demás. Su fe operando en nosotros. La Biblia dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Si Él es el autor de la fe, cuando llega Jesús a nuestras vidas, llega la fe que necesitamos tener. Amén. La fe es un regalo. Por supuesto es algo que tiene que crecer y madurar, pero es un regalo. Aparte está el fruto de fe. Es otra cosa. Pero hoy estamos hablando acerca del don de fe. Amén. Ese es el que nos salvó. Y ese es el del que estamos echando mano hoy. Ahora, también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, fue la fe del Señor la que operó dándome salvación y sigue siendo la fe del Señor la que está operando hoy, ayudándome a caminar el resto del camino. Amén. No es su fe la suya, es la fe del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuántos tienen la fe de Jesús? Amén. Muy bien, entonces tenemos lo que necesitamos para recibir. Solo recibamos lo que el Señor está haciendo y va a terminar de hacer el día de hoy. Gracias. Amén. Muy bien, entonces, solo déjenme explicarles algo. Voy a hacerlo breve, pero sí. Lo que tengo aquí como lo primero, lo voy a dejar de último. Vámonos a Éxodo 12. Éxodo 12. Ok. Gracias. Excelente. Gracias. Dios en la antigüedad, en el antiguo pacto, una y otra vez, todo el tiempo, todo lo que hizo, gente que usó, cosas que hizo, cosas que entraron en operación, los lugares que jugaron un papel en esa historia o esa instancia, todo eso Dios lo hizo perfecto, porque de todas esas miles de maneras en el Antiguo Testamento Dios estaba buscando dar a conocer a Cristo. Amén. De hecho, cuando la persona de Jesucristo vino a la tierra,
Dios esperaba que toda la nación de Israel dijera lo que dijeron algunos que sí vieron. Este es aquel de quien habla la ley, los profetas, los escritos. Esta es la suma, el cumplimiento de todos esos 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento. Amén. Pero Dios todo lo que hizo, lo hizo con la intención de revelar al Señor Jesucristo. Por eso usamos toda la Biblia en este lugar, porque toda la Biblia nos revela al Señor Jesucristo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, detrás de sombras, tipos, figuras, historias, el trato de Dios con el pueblo literal de Israel. Pero todo eso fue escrito en figura, dice 1 Corintios 10, para instruirnos a nosotros. Amén. Ok, así es que todo lo que Dios hizo fue buscando revelar a Cristo. Los diferentes aspectos de la naturaleza de Cristo, del poder de Cristo. Aquí pasó algo, sí, porque Cristo puede hacer eso por nosotros. Aquí se movió esto, sí, porque Cristo lo mueve para nosotros. Aquí sucedió este milagro, porque es exactamente lo mismo que Cristo hace con nosotros. Amén. Aquí operó la sangre de un sacrificio, porque es lo que hace la sangre de Cristo. Aquí bebieron agua de la roca, vamos a ver eso ahorita. Sí, porque Cristo es nuestra fuente de agua viva. Amén. Sí, aquí fueron guiados por una columna de nuevo y fuego, de fuego y nube. Ajá, porque Cristo nos da el Espíritu Santo que nos guía. Amén. Ok, entonces, miren, el pueblo de Israel, ellos estaban esclavizados. Llevaban 400 años de no estar en buenos términos con los faraones de Egipto. Estuvieron 430 años en Egipto desde que en tiempos de José entró incluso Jacob, su padre, y todo Israel entraron a Egipto y Dios los cuidó ahí en el campo de Gosén, ¿se acuerdan? Pero una vez murió el faraón que era amigo de José, las cosas empezaron a complicarse. Ahora ellos estuvieron 430 años en Egipto, de los cuales 400 años fueron esclavos. Esos son números que nos dan las escrituras, lo que significa que solo estuvieron felices, dichosos y contentos por 30 años. Después de 30 años las cosas empezaron a complicarse. Ahora, cuando lleguemos allá arriba, yo le voy a preguntar a alguno de esos, le voy a preguntar, mire, ¿por qué les tomó 400 años clamar a Dios? Pero si ellos son parecidos a nosotros, entiendo por qué a veces nos toma a nosotros 400 años clamar a Dios. Amén. Ok, el hecho es que clamaron al Señor y el Señor les envió a un libertador en la persona de Moisés. Pero miren pues, todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es una figura, es un mapa de del camino por el que Dios nos lleva a nosotros. Y miren lo que les abrió la puerta. Miren lo que les abrió la puerta. Éxodo capítulo 12 del verso 1 al 11. Éxodo 12 del 1 al 11 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Interesantemente en hebreo se lee, esta va a ser su primera luna nueva de todo el año. Ok, por eso hacían sacrificios para las lunas nuevas, porque a veces me lo han preguntado y no saben de dónde salía eso. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué tenían que comerlo con los tenis puestos y el cinturón bien amarrado? Porque era lo que iba a marcar la salida. Es lo que les abrió la puerta. Esa noche que sacrificaron la Pascua, Dios les abrió la puerta. La sangre del Cordero de la Pascua los libró de los justos juicios de Dios que vinieron sobre los egipcios en sus primogénitos. Amén. Pero esa sangre y ese cordero que sacrificaron esa noche, ese cordero del que comieron esa noche, la acción de comer es hacer mío aquello. Ya el cordero no es algo ajeno a mí, ya me lo comí, ahora es mío. ¿Saben qué pasó el día de nuestra salvación? Llevábamos 400 años de ser esclavos del mundo y de la carne y del diablo, y ese día dijimos: Jesús, sálvame. En el minuto en el que lo dijimos, comimos del cordero. Ya Jesús no era solo un personaje histórico, un personaje religioso. De repente, de haber estado él allá afuera ajeno a mi vida, ahora lo tengo adentro. Comí del cordero y su sangre preciosa rompió las cadenas, deshizo la condenación que había justamente sobre mi vida y me abrió la puerta. Y a partir de ese día nunca nada volvió a ser igual. Amén. Gracias, Jesús, por la sangre del cordero. Amén. Ahora, la intención del Señor, ya sabemos, no era únicamente rescatarlos de ese estado de esclavitud. Y muchos cristianos lamentablemente se quedan satisfechos con haber sido rescatados de ese estado, especialmente esclavitud a la muerte, ¿verdad? Amén. Y es más de lo que merecemos. Pongamos acá el cordero inmolado, o el cordero de la Pascua, ¿verdad? Es más de lo que merecemos. Pero ese día dieron el primer paso de una serie de pasos, porque la intención de Dios no era solo que ya no fueran esclavos del faraón y se quedaran viviendo en Egipto y disfrutando de las cosas de Egipto. No, su intención era llevarlos a una tierra que Dios tenía preparada para darles por herencia, una tierra en donde Dios había puesto su nombre. Amén. Así es que la salvación fue solo el primero de una serie de pasos. La intención de Dios era darles esa tierra, darles ese nombre por herencia. Amén. Pero el cordero de la Pascua, básicamente hubo tres cosas que Dios les dio en su trayectoria desde Egipto hasta que llegaron a la tierra de Canaán, a las fronteras de Canaán, y cruzaron el Jordán para tomar posesión de la tierra. Básicamente les dio tres cosas para que ellos tuvieran la fuerza, la energía, el poder tanto interior como pues físico también, ¿verdad? Para poder recorrer todo ese camino y llegar a donde Dios quería que llegaran. Hoy no, la conquista de Canaán es otra cosa, son otros principios. Pero lo que Dios les dio en Egipto y en el desierto fueron tres cosas. Con esas tres cosas estaba garantizado que llegaran a la tierra prometida. Amén. Ok. Ahora, lo primero fue, por supuesto, el cordero de la Pascua. Y lo primero que el Señor nos da es su preciosa sangre redentora, el día de nuestra salvación, el día que comemos del cordero. Amén. Y hay tantas lecciones con todo esto. Pero miren esa sangre, ese cordero inmolado esa noche, la noche de la Pascua, les abrió la puerta. Amén. Ahora, hay una serie de puertas que se nos abren subsecuentemente. ¿Saben qué las abre? Una nueva experiencia con la sangre redentora del Señor Jesucristo. Amén. O sea, la sangre sigue operando para llevarnos a donde queremos llegar. ¿Cómo funciona eso? Pues un día ya siendo salvos, de repente empezamos inquietos y sabemos que algo no nos está
dejando progresar, y Dios es fiel. Lo buscamos en oración, en ayuno, en su palabra, y de repente descubrimos que había algo allí que teníamos que entregarle al Señor, que rendirle, algo con lo que teníamos que lidiar. Tal vez no nos habíamos dado cuenta de cuán enojados estábamos por algo, ¿sí? O que todavía estábamos reteniéndole a alguien sus ofensas, y eso tarde o temprano se convierte en un lastre que no nos deja seguir caminando. Amén. Entonces Dios es fiel en mostrarnos esas cosas. Venimos y le decimos: Señor, ya lo vi, perdóname, me arrepiento, ahora límpiame, Señor, y ayúdame a seguir adelante. ¿Qué creen? Ese día se abre la siguiente puerta, y así sucesivamente la siguiente puerta. Bueno, en el tabernáculo por lo menos había 3, ¿o no?, que se tenían que abrir, no era solo una. Amén, si queremos llegar hasta el lugar santísimo. Pero el cordero, eso es lo que Dios les dio de primero. Pero miren, no había pasado mucho tiempo, y en Éxodo 16 Dios les dio algo más para que tuvieran la fuerza, la energía, el poder, la capacidad para seguir adelante en su jornada. ¿Qué significa seguir adelante? Significa, si hay un obstáculo, saltarlo. Significa, si hay un problema, sobrevivir y seguir adelante. Poder solventar cualquier situación. Poder seguir adelante a pesar de los desiertos, a pesar de los enemigos. Ellos enfrentaron a Amalek, enfrentaron a los amorreos. Antes de llegar al río Jordán, tuvieron una serie de experiencias en el camino, pero con la sustancia que Dios les dio estaba garantizado que ninguno de esos problemas iba a poder detenerlos, si ellos con fe echaban mano de toda la sustancia que Dios les había dado para poder caminar. Amén. Ahora lo sabemos, y la Biblia lo dice explícitamente. Precisamente no llegaron a la tierra prometida porque lo que les faltó fue fe. Ahora ustedes y yo no tenemos ese problema. Les llevamos una gran ventaja, una ventaja eterna. La fe llegó por don el día de nuestra salvación, y la tenemos dentro. Que no la usemos no es problema del Señor, es problema nuestro, pero de que la tenemos, ya la tenemos. Amén. Ok, entonces, además del cordero inmolado, ahora la Pascua la celebraron esa noche que salieron de Egipto, y cuando Dios les dijo: quiero que cada año vuelvan a celebrar la Pascua, en el monte de Sinaí estuvieron acampados un año exacto. Celebraron la Pascua en el monte de Sinaí, ya con todas las instrucciones nuevas que Dios les había dado, y a partir de allí no volvieron a celebrar una Pascua en 40 años. Solo fue en el monte de Sinaí. Amén. Por eso hay canciones que la gente que las escribe se emociona mucho, ¿verdad? Yo haré una fiesta en el desierto en el nombre del Señor. La única que hicieron fue la Pascua en el monte de Sinaí. ¿Sí? Ok. Y después entraron a Canaán, y por ejemplo la Pascua en tiempos de Salomón, sabemos, aunque no lo dice en la historia de Salomón que lo hayan hecho, pero cuando el rey Ezequías, ¿cuántos años después de Salomón es Ezequías? 400, 500. Cuando el rey Ezequías hizo una Pascua, dice, desde los días de Salomón no habían hecho algo así. Lo dice. ¿Qué creen que hundió al pueblo de Israel sino toda esa, más que descuido, indiferencia, ¿sí? A toda la luz con las que Dios los había iluminado, y a todo lo que debieron haber hecho que nunca hicieron, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué va a hacer que un cristiano se quede ajeno a la plenitud de la recompensa que Dios tiene para nosotros, esperando por nosotros en los cielos? Va a ser lo mismo, esa indiferencia y esa falta de voluntad para hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y lo que Dios nos pide hacer no solo es re fácil, es re sencillo, no cuesta ni un centavo y es re alegre. Y la cosecha es eterna. La recompensa la empezamos a cosechar aquí y ahora, no digamos por toda la eternidad. Amén. Pero Dios les dio el cordero inmolado. Ok, así es que ya tienen esa sustancia para seguir, para caminar todo el camino hasta la tierra prometida, hasta empezar a heredar la tierra que Dios les prometió. Ok, en Éxodo 16, Dios les dio otra, digamos, forma de sustancia.
En Éxodo 16, verso 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren qué concepto. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces vino el Señor y les dio el maná, o el pan del cielo. Y aquí a partir del verso 14 tenemos una explicación de lo que pasó, ¿verdad? No les voy a leer todo. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Ven que las instrucciones son similares a las del cordero de la Pascua. Coman lo que puedan comer. Si el cordero es muy grande, compártalo con sus vecinos, ¿sí? Pero lo que no se puedan comer, no lo guarden para el día siguiente. Quémenlo en el fuego en el caso del cordero, y en el caso del maná, ustedes recojan lo que se van a comer y simplemente. Y la gente que recogía más, la gente que recogió más comió más, la gente que recogió menos comió menos, y todos estaban satisfechos. Cosa más maravillosa, ¿verdad? Sí, no les voy a dar todo lo demás porque tengo que llegar a donde tengo que llegar. Pero vámonos al Salmo 78. Salmo 78. Así es que no solo tienen la experiencia de haber comido del cordero de la Pascua, que les abrió la puerta a libertad, ahora tienen la experiencia de estar comiendo maná, y esto todos los días de su vida. El maná era algo sobrenatural en el Salmo 78. Y da risa, a veces hace uno investigaciones en el internet y hay que ver todo lo que dicen del maná. Y de repente me apareció una plantita que crece en el Medio Oriente y dice: este es el maná que comieron los israelitas. Sí, por supuesto. Salmo 78, verso 23. Dice: sin embargo, leamos desde el 21. Si dice sin embargo, tenemos que leer lo que dice antes. Desde el 21, Salmo 78, 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Comió el hombre. En otras versiones dice pan de ángeles, pero la palabra allí, los ángeles se llaman Elohim o se llaman Malkaj, pero aquí usa totalmente otra palabra, Adir. Esa es la palabra que utiliza aquí. No, espérenme, no es Adir, es Abir. Perdón. Abir, ahí está. Es más fácil así. Ahí no hay pierde. Abir. Abir, que tradujeron nobles, pan de nobles, significa una persona principal, poderosa o fuerte. Les puedo dar citas en donde conectan a Abir con el poder de Dios, por supuesto. Así es que no estamos hablando de una fuerza física normal, estamos hablando de poder que viene de lo alto.
con el que Dios viene y nos fortalece para poder seguir adelante en nuestra jornada y poder heredar las promesas de Dios. Amén. Pero la raíz de esa palabra, ¿saben qué significa? Significa volar. Pan para volar. Ahora, hoy no voy a poder enseñarles eso, pero si Dios no decide otra cosa, la próxima semana les voy a explicar qué era ese pan que se comió Elías. Amén. Ok, cocido sobre las ascuas, que lo hizo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Bueno, Dios les dio el maná para poder caminar 40 años hasta los límites de la tierra prometida. Amén. Ahora, si Dios proveyó de todo esto para la nación de Israel, o sea, ¿creen que Dios va a quedarse corto con nosotros que tenemos a Cristo en el corazón y hemos sido redimidos no por la sangre de un cordero, sino por la sangre del Hijo de Dios? Amén. Y no estamos buscando heredar algo físico, natural. Estamos buscando su naturaleza, su nombre, que su verdad esté escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Si Dios le dio tanta sustancia a Israel para velar porque ellos pudieran caminar todo el camino, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Ahora, déjenme seguir con el siguiente y en un momento juntamos todo esto. Pero Jesucristo es nuestro pan de vida. Amén. Ok. Ahora, vamos a ver. Número 3. Después que les dio el maná, si regresamos a Éxodo, en Éxodo capítulo 17, el maná estaba en el 16. Si nos vamos a Éxodo 17, entonces empezaron a quejarse porque no había agua para beber. Pero sabemos por el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, que desde que salieron de Egipto había una roca que estaba siguiéndolos. Era una roca espiritual, o sea, todo el tiempo estaba allí. Amén. Y Cristo nos sigue, todo el tiempo está allí. Amén. Desde el día de nuestra salvación. Ok. Entonces, en Éxodo 17, verso 5, Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así es que Dios les dio agua de la roca o de la peña. Y si trazan este tema, van a descubrir que no son 2 o 3 gotitas lo que salió de la roca. Cuando Moisés golpeó la roca, la Biblia dice que el desierto se llenó de ríos de agua. De la roca salieron ríos de agua, ríos de agua. Y es muy interesante leer lo que dice la historia judía, pero hace todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que uno no se pone a pensar en estas cosas. Pero dice cuando la columna de nube y fuego empezaba a marchar y ellos desarmaban el campamento y se iban para otro lado, lo que habían encontrado originalmente como un lugar seco, árido y estéril se convirtió en un vergel. Agua. No digamos todo el abono de los animales que pasaron por allí. Amén. ¿Qué cosa, verdad? De alguna manera iban a comer los animales también. Y ellos si no comían maná, ellos tenían que comer pasto, lo que sea. Y están en un desierto. ¿Y no se les murieron? Obviamente Dios proveyó para todo ese ganado ahí en el desierto. Amén. Y uno dice: no, yo creo que Dios no puede proveer para mí. Estoy en una situación tan complicada que aquí para mí no hay respuesta. Miren, si la hubo para un pueblo que no estaba buscando a Dios, porque Israel no estaba buscando a Dios. Cuando estaban en el Mar Rojo danzando y cantando, ¿se acuerdan? Ya lo hemos estudiado en el pasado. Empezaron a cantar porque vieron a los enemigos muertos en la orilla del mar. No porque Dios se les había aparecido y se les había revelado y los estaba redimiendo e iban de camino a la tierra prometida. Amén. Cuando Dios les daba agua, no oímos ni una sola palabra de gratitud por el agua que estaban bebiendo. Cuando les dio maná, no oímos ni una sola palabra de gratitud por el maná que estaban comiendo. Al contrario, tan lo comieron
sin ver más allá del maná físico, que un día tuvieron fastidio de ese pan tan liviano. Y entonces vinieron las serpientes ardientes y empezaron a atacarlos. No eran culebras. Lea su Biblia. En hebreo dice saraf. La palabra plural de saraf es serafim. Amén. Por eso cuando uno empieza, ay, no, la palabra ya no me gusta, ya no me parece. Cuide sus palabras, porque eso los expuso a demonios, a los israelitas en el desierto. Amén, amén. Bueno, vamos bien. Pero miren pues, comieron el cordero de la Pascua, comían maná todos los días y bebían agua de la roca. ¿El agua de la roca era algo natural o algo sobrenatural? Puede ser agua bebible, pero su origen era sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. El maná era algo tangible porque se lo comían, pero su origen era totalmente sobrenatural. Amén. Entonces Dios les dio todo eso para que tuvieran la fuerza, la energía, el poder para caminar, no importa los obstáculos, lo candente del desierto, las condiciones, no importa nada, y poder llegar a ese lugar que Dios les dio para conquistar y que Dios les prometió por herencia. Amén. Ahora, vámonos por favor a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 Jesús nos dejó una lección increíble. Y primero se la dio, por supuesto, a sus discípulos y a su propio pueblo. Juan capítulo 6. Y a veces uno, mientras más conoce, más tiene uno que tener cuidado de no hacerse bolas. ¿Qué hago? ¿Echo mano del cordero de la Pascua ahorita o echo mano del maná ahorita? ¿O bebo agua de la roca ahorita? No sé qué hacer, estoy confundido. Jesús es todo eso. Eche mano de Jesús y ahí va a tener todo lo que necesita. Amén. Juan 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. No porque quisieran a Jesús, lo que querían era una bendición, ¿verdad? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora note, verso 4. ¿Cuándo aconteció esto? Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Todo esto ocurrió en vísperas de la Pascua. Entonces Jesús, aprovechando el momento, está listo para darles una lección invaluable. Ahora, todavía se encuentran ellos en el desierto. Había 5,000 hombres escuchando a Jesús, y cuando llegó la noche Jesús pues no quiso enviarlos sin comer, ¿verdad? Porque podían desmayar en el camino. Obviamente él no les había servido todavía el maná sobrenatural. Amén. Entonces hizo el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Y se acuerdan que todo lo que sobró lo recogieron en cestas y llenaron 12 cestas. Qué casualidad, el número 12, ¿verdad? Amén. Ok, después de eso Jesús mandó a sus discípulos a Capernaum, y Jesús no se había subido en la lancha con ellos. En la noche una gran tormenta, y en los otros evangelios podemos saber que es allí donde Jesús vino caminando sobre el agua, y Pedro lo vio y le dijo: si eres tú, di que yo camine sobre el agua también. Ven. Bueno, ya saben la historia, ¿verdad? Cuando se subió Pedro a la lancha, enseguida llegaron al otro lado, a la tierra donde iban. Ahora, esto ya tiene que ser más o menos el día siguiente, o sea, ahora sí ya tenemos la Pascua encima, ¿verdad? Entonces Jesús está listo para darles una lección tremenda. Pasaron otras cosas acá en Juan capítulo 6, y vámonos hasta el verso 26. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, espérense, ustedes comieron pan físico, natural, eso solo puede sustentar su cuerpo y por un rato.
porque después otra vez tiene uno hambre. Y si son como yo tengo hambre todo el día. Pero viene Jesús y solo les dijo, tengan paciencia y espérense, porque yo tengo otro pan para ustedes. Y si el pan natural nos ayuda a caminar 3 pasos, yo tengo un pan espiritual que nos va a ayudar a caminar hasta la eternidad. ¿Ok? Entonces le dijeron, vamos a ver, me voy a saltar. Sigamos. Le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. O sea, Dios hizo un milagro y ellos más o menos le atribuían a Moisés esos milagros ya a esas alturas de la historia, ¿verdad? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná solo era una sombra, tipo o figura que podía satisfacerlos un ratito, y sin embargo su origen era celestial. Pero yo tengo otra clase de pan. Yo soy otra clase de pan. Amén. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos comieron maná, bebían de la roca. La puerta se abrió el día que comieron del cordero de la Pascua. Y ahora en vísperas de la Pascua viene Jesús. Aquí no les dijo que Él es el cordero. Eso sucedió en otras instancias. Pero aquí les dijo, yo soy el pan vivo. Yo soy el agua de vida. Yo soy todo lo que necesitan para poder caminar todo el camino y llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces nos saltamos al verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ahora empieza a conectar el pan, el agua y el cordero de la Pascua. Miren, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Tenían los ojos del Espíritu totalmente cerrados. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. O sea, es una cosa continua, constante. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Entonces Jesús es el cordero de la Pascua. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es nuestra fuente de agua viva. Amén. Él es todo eso. Es como con las ofrendas. Sabemos que habían diferentes clasificaciones y grupos y propósitos para toda esa sangre que derramaban. Bueno, en el Nuevo Testamento dice Jesús, con un solo sacrificio santificó hizo algo para siempre a los santificados. No tiene que hecho mano de esta ofrenda o de aquella ofrenda o de la otra. Echamos mano de Jesús. Entonces necesito fortaleza. ¿Qué me va a dar Jesús? ¿Me irá a dar una porción del cordero? ¿Me va a dar maná? ¿O a lo mejor me va a dar agua de la roca? Usted eche mano de Jesús. Él es todo eso. Agarre todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, todo eso, y métalos en Jesús. Tenemos a Jesús, tenemos todo eso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Milagros, promesas, palabra. Todo eso lo tenemos en Jesús.
Y si el Cordero de la Pascua les abrió la puerta para romper las cadenas de esclavitud, amén. Y si el maná los sustentaba todos los días de su vida para poder seguir adelante camino a la tierra prometida. Y si de la roca salía agua para poder saciar su sed, para que ellos pudieran seguir adelante hacia la tierra prometida. ¡Hey! Jesús es todo eso. En Jesús tenemos todo eso. Solo tenemos que echar mano del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Buscándolo en oración, buscándolo en su palabra, manteniendo viva nuestra relación con Él. Si hubieran comido maná una vez a la semana, no hubieran llegado ni siquiera al río Jordán. Amén. Y nosotros como cristianos a veces a Jesús lo dejamos archivado quién sabe dónde y hasta la próxima semana, ¿verdad? Eso no es permanecer en Jesús, eso no es beber agua, eso no es comer maná. Es algo que ocurría a diario. Era necesario hacerlo a diario. Amén. Entonces, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Pero lo vamos a hacer con fe. Porque ya el Señor nos dio la victoria sobre lo que sea con lo que estábamos batallando en los días anteriores, y hoy nos va a dar la fuerza, la sustancia para poder caminar el resto del camino. Amén. Esta nueva etapa que necesitamos caminar todos nosotros. Amén. ¿Cuántos estaban pidiéndole al Señor: Señor, necesito algo más, necesito algo nuevo, necesito hacer progreso, necesito salir de este círculo en el que me encuentro? Amén. Bueno, hoy Dios lo va a hacer, ¿sí? Voy a pedirle a todos los encargados que se preparen. Dios los bendiga, muchas gracias. Y mientras tanto, vámonos a Efesios capítulo 1, verso 15. Efesios 1, 15. Por eso, cuando lean su Biblia, cualquier cosa cualquier beneficio que tuvieron los antiguos, lo tenemos nosotros. Amén. Y más, y mejor, porque tenemos a Jesús, el cumplimiento de todo aquello. Amén. Entonces es nuestra relación continua con Jesús la que nos va a dar todo lo que necesitamos para caminar. Ahora, hoy vamos a echar mano de ese poder, de esa fuerza que Jesús quiere darnos. Jesús quiere levantarnos. Amén. Por dentro. ¿Cómo están los ánimos? Después de la semana de ayuno y oración, los míos están hasta el cielo. Amén. Pero a veces los ánimos están hasta el sótano. Amén. Por eso necesitamos que Jesús nos levante por dentro. Amén. ¿Y qué creen? Cuando los ánimos están hasta abajo, ¿cómo está nuestra energía, nuestra fuerza? Todo está así como decaído. Necesitamos que Jesús nos levante por fuera. Amén. Y Él nos da la fuerza, Él nos da la energía. Si vamos a llegar a algún lado, es por la obra que Él habrá hecho en nosotros. Amén. Vámonos a Efesios capítulo 1, verso 15. Esto lo citamos muchísimo porque es importantísimo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis tres cosas. Número 1, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número 2, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y número 3, oigan este es el que nos compete hoy. ¿Y cuál la supereminente o excesiva o excedente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De qué clase de fuerza o de poder vamos a echar mano hoy? Es el mismo que levantó a Jesucristo de la muerte. Dice: Padre, ábreles los ojos para que entiendan que ese es el mismo poder que opera en nosotros.
esa es la fuerza que opera en nosotros. Tenemos a Cristo. Ahí está el Cordero de la Pascua, ahí está el maná, ahí está el agua viva. Lo tenemos. Amén. Tenemos al Señor Jesucristo dándonos toda la fuerza que necesitamos para seguir adelante en nuestra jornada. La puerta ya está abierta y por fe vamos a comer de toda la fuerza que viene del Señor Jesucristo para seguir adelante, Amén, peleando nuestras batallas, conquistando terreno. Amén. ¿Cuántos están listos? ¿De veras lo están? Convenzan al Señor que sí lo están y que sí lo quieren. Gracias, Jesús. Muy bien, vamos a empezar a repartir el pan y la copa. Gracias, Señor. Y aquí tenemos pan sin gluten para quienes tienen problemas con el gluten. Cuando coman su pan sin gluten, por fe díganle al Señor: Señor, dame tu poder de resurrección y dame victoria sobre esto y sáname. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, voy a pedir a los músicos acá que nos ayuden. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, muy bien. Gracias, Señor. Mientras nos reparten los elementos, oremos y digamos: Señor, yo necesito tu fuerza, tu poder, Señor. Ese poder que tu palabra dice que opera en Cristo y que opera en mí, Señor. Necesito el poder del Cordero de la Pascua para abrirme la puerta, Señor, y romper toda cadena en mi vida. No enfaticé mucho eso porque es lo que hicimos esta semana, pero a lo mejor usted no estuvo con nosotros orando. Entonces dígale al Señor: dame el poder de la sangre del Cordero y rompe toda cadena en mi vida, Señor, y sácame a libertad, en el nombre de Jesús. Necesitamos el poder. Miren, el maná hizo que el pueblo de Israel pudiera caminar por un desierto por 40 años. Yo necesito eso, Señor, para poder caminar a través de los desiertos de la vida y llegar a la meta, a la tierra prometida. Amén. Gracias, Jesús. Ellos tuvieron aguas de la roca que saciaba su sed y los fortalecía por dentro. Jesús, en ti tenemos esas aguas. Bendito Señor, necesito que sacies mi sed, Señor, y necesito que me des toda la fuerza que necesito para dar el siguiente paso y seguir adelante en mi jornada. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Yo tomo por sentado que ya todos sabemos todo lo que se está diciendo acá, pero a lo mejor hay alguien que no sabía que desde el día de su salvación, ahí no terminó su jornada, ahí comenzó su jornada. Amén. Ok, por eso necesitamos fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La fe para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy la tenemos, porque esa fe pertenece a Jesús y Jesús está en nuestra vida. Gracias, Padre, por Jesús. Qué privilegiados somos. Y a lo mejor alguien nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Alguno de los presentes o alguien que está viéndonos a través del internet. Entrégale su vida al Señor Jesús. Jesús nos da vida eterna y vida abundante. Jesús rompe toda cadena. Y Jesús es nuestra fortaleza para poder caminar y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y ser así plenos, felices. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Dígale: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero también entiendo que tú quieres perdonar mis pecados. Perdona los míos, Señor Jesús, y límpiame con tu preciosa sangre. Ven a mi corazón y sea a partir de ahora mi Salvador y mi Señor. Gracias por amarme, Jesús. Gracias por haber dado tu vida por mí. Ahora yo te entrego a ti mi vida, Señor.
Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, creo que estamos listos. Vamos a ponernos en pie con el pan y con el vino. Gracias, Señor. Ahora, ya saben ustedes, pues, esto es lo que representaba el cordero, lo que representaba el maná, lo que representaba esa agua de la roca. Todo en uno se llama Jesús. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que unja este pan y este vino con su presencia, con su poder de resurrección, y rompa toda cadena y nos dé su fuerza por dentro y por fuera, para seguir adelante en nuestra jornada, buscando serle fieles, serle gratos, buscando conocerlo más, buscando servirlo mejor. Amén. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Dónde está la fe? Ok, hey. Gracias, Jesús. Ya Él quitó los obstáculos del camino. Ahora Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por ser tú el cumplimiento de todo lo que estableciste en el antiguo pacto. Hoy lo tenemos cumplido a través de tu persona. Y si bajo el antiguo pacto la nación de Israel tuvo a un cordero que rompió las cadenas y les abrió la puerta, si bajo el antiguo pacto el pueblo de Israel tuvo maná que los alimentaba a diario y los fortalecía por dentro y por fuera, y bebieron aguas de la roca para poder estar saciados por dentro y por fuera, para llegar hasta la tierra prometida, Señor Jesús, cuánto más nosotros en ti tenemos lo que necesitamos para poder heredar tus promesas. Señor Jesús, levante el pan y levantemos la copa. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo. Señor Jesús, oramos que unjas este pan, que unjas esta copa, Señor, con ese poder que opera en ti, Señor, y que opera en nosotros a través tuyo. Oramos, Señor, que este pan y esta copa sean el cordero de la Pascua, Señor, que rompe cadenas y abre caminos. Que este pan y esta copa sean el pan de nobles, el pan del cielo. Bendito Señor, tú eres el verdadero pan del cielo que das vida a los hombres. Danos tu vida por dentro y por fuera, Señor, y fortalécenos y levántanos, Señor. Y Señor Dios, esta copa, los antiguos bebieron aguas de la roca, nosotros bebemos sangre del cordero. Gracias, Jesús, tú eres la roca. Gracias porque no bebemos agua, bebemos tu vida que diste liberalmente, no solo para salvarnos a nosotros, sino para fortalecernos y ayudarnos a caminar todo el camino hasta la meta contigo. Señor Jesús, gracias. Unge este pan, unge esta copa, Señor. Pon en ellos tu fuerza, tu poder sobrenatural, y dale a cada quien la porción que necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora todos juntos comamos el pan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Ahora por fe tomemos la copa y bebamos de la copa. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, reparte a cada quien esa fuerza, ese poder sobrenatural divinos que operan en ti, que operan en nosotros a través tuyo. Y levántanos a todos por dentro y por fuera. Bendito Señor. Y ayúdanos a seguir adelante en nuestra jornada, sin ver a la derecha, a la izquierda, sin ver para atrás, excepto para dar gracias. Puestos los ojos en Jesús, fijados los ojos en Jesús. Ayúdanos a seguir corriendo nuestra carrera espiritual. Ayúdanos, Señor, bendito Señor, a caminar por el camino que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a hacer y a hacer todo lo que nos has llamado a hacer y a hacer.
Contigo se puede, Señor. En ti está la fuerza, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por romper toda cadena. Gracias por abrir la puerta. Y gracias, Señor, por darnos la fuerza para caminar el camino. Te amamos, Jesús. Vemos hacia adelante y seguimos hacia adelante por tu gracia y misericordia. Gracias, gracias, Jesús. Bendecimos, bendecimos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Démosle gloria al Señor mientras los hermanos recogen las copitas. ¿Cuántos creen que hemos echado mano del poder de resurrección del Señor? Estamos listos para otros 100 kilómetros.